Bien, a ver, resumiendo todo lo que sabemos sobre máximos y mínimos y máximos y mínimos, los criterios de derivadas y aquellos sobre asíntotos horizontales y verticales. ¿Por qué lo vamos a resumir? Porque eso nos va a permitir desarrollar un tema que se llama bosquejo o trazado de gráficas de funciones. ¿Sale? Y aquí hay que entender que vamos como que paso por paso, elemento a elemento, y cada uno de de estas partes o de estos elementos que vayamos desarrollando nos va a permitir ir observando diferentes cosas. A decir, si nosotros tenemos la necesidad de trazar la gráfica de la función f de x y no tenemos una graficadora a la mano, que actualmente pues ya es lo más común es que tengamos una graficadora a la mano, si es que llevamos nuestro celular, ¿vale? Pero bueno, la idea es, necesitamos trazar o bosquejar la gráfica de la función f, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a calcular siempre la derivada. Entonces, paso 1, calcular la derivada, ¿vale? Ya tenemos f' de x, ¿de acuerdo? Ya la calculamos, entonces el paso 2 es hacer f' de x igual a 0 y encontrar los puntos críticos. Y aquí nosotros sabemos que tienen dos propiedades los puntos críticos. Nos separan el dominio, ¿de acuerdo? Y además, ¿sale? Nos van nos van a indicar o van a ser candidatos para máximos o mínimos. Tercer paso, dividir el dominio en subintervalos delimitados por los puntos críticos. Y aquí sí voy a entrecomillar esto por lo siguiente. En lo general, si el dominio de la función son todos los reales, pues entonces nuestro dominio, ¿sale? Que sería algo así, va a estar en efecto separado por los puntos críticos. Y entonces lo que tendríamos serían subintervalos definidos por los puntos críticos. Aquí desde menos infinito hasta xc1 y de xc1 a xc2, ¿de acuerdo? Y después, pues así nos seguiríamos. Pero si llegamos a tener puntos, vamos a llamarlos x de, vamos a llamarlos como x infinito, es decir, puntos de indeterminación donde la función no está definida porque hay una división entre cero, porque se va de pronto a infinito o a menos infinito. También debemos de tener en consideración que aquí se van a hacer intervalos de la forma punto crítico, punto de indeterminación. ¿Sale? Solamente si la función tiene puntos de indeterminación dentro de su dominio. ¿De acuerdo? Entonces debemos de tener cuidado con observar esos puntos de indeterminación porque nos forman parte de subdivisiones del intervalo que debemos de tomar en cuenta. Porque luego evaluamos en un punto por aquí y decimos, pues de este punto crítico a este punto crítico se comportan de la misma forma. Y en ocasiones no sucede así, ¿de acuerdo? ¿Sale? Hay ocasiones donde vamos a tener suerte y, por ejemplo, es creciente por este lado y creciente por este otro, y pues sí, ¿no? O sea, le atinamos. Pero resulta que, por ejemplo, podría ser que en una sección fuera creciente y la otra decreciente, y entonces ya tenemos problemas. Llega a suceder eso. Entonces debemos estar muy atentos a esos puntos, ¿de acuerdo? Ok.
Bueno, ya dividimos el dominio en subintervalos. Entonces el paso 4 con la primera derivada. Órale, tú déjate. Ahí está, el paso 4 con la primera derivada es evaluar en puntos intermedios de los intervalos para identificar si son crecientes o decrecientes. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros identificamos crecimiento o decrecimiento, pues ya tenemos una idea de más o menos cómo comienza el bosquejo de la gráfica, ¿de acuerdo? Puede ser que sea algo así. Pero ya tenemos intervalos donde crecen, decrecen. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que tenemos una asíntota vertical en infinito porque tanto del lado izquierdo como del derecho pues se van como hacia algún lado, qué sé yo, ¿de acuerdo? O sea, pero ya tenemos una idea más o menos, no clara, pero sí inicial de cómo va a ser el comportamiento de la función. Y todo esto, todos estos subintervalos, pues, nos los determina, obviamente, la primer derivada, auxiliándonos de pues, el criterio de la primer derivada. ¿De acuerdo? Ok. Una vez que terminamos con esta parte, pues el paso número 5 sería calcular la segunda derivada. Es decir, vamos a calcular la segunda derivada derivando la primera derivada. Porque mientras la primera derivada nos da puntos críticos e intervalos de crecimiento y de decrecimiento, la segunda derivada nos va a dar puntos de inflexión e intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo. ¿De acuerdo? Y es lo que vamos a buscar. Entonces, los pasos, el paso 5 es similar al paso 1, el paso 2, el paso 6 es similar al paso 2, es decir, hacer la segunda derivada igual a 0. Y encontrar los puntos de inflexión, ¿de acuerdo? Los XY que les llamamos, ¿sale? Y el paso 7, pues va a ser similar al paso 3, pero todo esto con la segunda derivada. Es decir, dividir el dominio en subintervalos delimitados por los puntos de inflexión. Entonces, dividir el dominio en subintervalos delimitados por los puntos de inflexión. Y aquí nuevamente, entrecomillamos a esto porque vamos a tener exactamente el mismo problema que con los puntos críticos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es ese problema? ¿Vale? Que tenemos las asíntotas horizontales, las asíntotas verticales, o que probablemente sean puntos de indeterminación, y ese también nos va a subdividir el intervalo, entonces debemos de tener cuidado donde choca eso. Si incluso, o bueno, insistiendo, si fueran todos los reales, pues nada, tendríamos XY1, XY2, XY3, ¿de acuerdo? Pero si tenemos un punto de indeterminación aquí, ¿sale? Lo que va a suceder es que pues hay que entender que se va a subdividir, ¿de acuerdo? ¿Sale? Aquí debemos de tener, si bien aquí vamos a tener el punto de inflexión 1, X y 2, aquí debemos de considerar que va a tener el punto de inflexión y el otro va a ser el punto de indeterminación, ¿de acuerdo? Entonces sí hay que tener cuidado con esto. Y pues el paso 8, ¿sale? Es igual al 4.
evaluar en puntos intermedios de los intervalos para identificar si son crecientes o decrecientes. Aquí el paso 8 vamos a aprovechar para hacer algo más. ¿De acuerdo? Evaluar en puntos intermedios. En puntos intermedios. ¿Sale? Y aquí vamos a agregar un pequeño texto. Si los puntos críticos, ¿sale? Creo que mejor lo escribo. Si los puntos críticos son puntos intermedios a los intervalos, debemos utilizarlos. ¿Sale? Esto es porque nos van a ahorrar un paso, ¿de acuerdo? A ver. Evaluar en puntos intermedios para identificar intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo. Y aquí voy a poner un paso muy especial, ¿de acuerdo? Vamos a llamarle 8.a. Si evaluamos la segunda derivada en los puntos críticos, determinaremos si son máximos o mínimos locales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el criterio de la segunda derivada nos permite decidir que si evaluamos un punto, la segunda derivada en un punto crítico y esto es positivo, entonces la función evaluada en ese punto es un mínimo. Y si la segunda derivada evaluada en ese punto crítico es menor que 0, entonces es un máximo. Recordemos que en el primero tenemos una concavidad hacia arriba y en el segundo tenemos una concavidad hacia abajo. Entonces, evaluar estos en los puntos críticos, ¿de acuerdo? Si es que los puntos críticos pertenecen a los intervalos, o sea, por ejemplo, que por aquí anda un punto crítico, ¿de acuerdo? No solamente determinaremos si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿de acuerdo? Sino que también por el resultado, si es positivo o negativo, ¿de acuerdo? Determinaremos si, además de que el intervalo es cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo, si ese punto al evaluarlo en la función va a ser un máximo o un mínimo. Entonces, aprovechamos para hacer dos cosas al mismo tiempo. En algunas ocasiones, los puntos críticos van a ser iguales a los puntos de inflexión. Entonces, ya sabemos que cuando la segunda derivada evaluada en un punto crítico nos da 0, no tenemos información de si es máximo o mínimo. ¿Sale? Y para eso tendremos que ver pues cómo son los intervalos laterales. Ok, bien, con eso ya tenemos identificado si el comportamiento de las funciones es en este sentido, por decir algo, ¿sale? ¿De acuerdo? O sea, concavidades hacia arriba y hacia abajo, qué sé yo, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos un bosquejo más general porque entonces ya tenemos dónde va creciendo, dónde va decreciendo, ¿sale? Cómo se curva hacia arriba, cuándo se curva hacia abajo, cómo tenemos asíntotas verticales, ¿sale? Que aquí en los pasos 9 y 10 sería 9, identificar las asíntotas verticales
en los puntos de indeterminación, aquellos puntos generalmente donde se divide entre 0, ¿de acuerdo? Y el 10, calcular, ¿sale? Los límites cuando x tiende a infinito de f de x y el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x para encontrar las asíntotas horizontales. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que nosotros hagamos todos estos pasos, ¿sale? Para poder identificar pues un bosquejo en general de la gráfica. La realidad es que si bien en la práctica a mano debemos de considerar todos estos puntos, sobre todo para ganar experiencia, también es importante entender que vamos a hacer todo esto como práctica para que cuando nosotros en realidad veamos una gráfica podamos empezar a identificar sin problemas intervalos de crecimiento, más o menos hacia dónde se van sus límites y demás, ya sea desde dos aspectos. Cuando tengamos la gráfica, obviamente, y la otra es cuando tengamos la función a partir del tipo de función, poder empezar a sospechar si vamos a ser capaces de encontrar máximos, mínimos y demás elementos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que son el tipo de ejercicios que se encuentran aquí. Por experiencia, yo les podría decir que de esta función de la 2 tiene un máximo, un mínimo, tiene un intervalo, tiene dos intervalos de crecimiento, uno de crecimiento. Estamos hablando de la función en el 2, ¿de acuerdo? Entonces tiene dos intervalos de crecimiento, uno de decrecimiento, ¿sale? Tiene un intervalo del lado izquierdo de concavidad hacia abajo, el del lado derecho es un intervalo de concavidad hacia arriba, no tiene asíntotas horizontales, no tiene asíntotas verticales. Pero ese tipo de información y poder revisarlo rápidamente, pues depende mucho de la experiencia que nosotros tengamos. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, el 10 es rápidamente identificable que tiene dos asíntotas verticales, una en 5 y una en -5, por ejemplo. Esto se ve rápidamente de acá, ¿sale? Después, ahí sí ya cuesta más trabajo identificar si va a tener intervalos de crecimiento o decrecimiento. Por la estructura parece ser que va a estar entretenida. Puede tener dos formas, puede ir hacia abajo, una cosa así y otra cosa en este estilo. O sospecho que puede ser así, una curva hacia abajo y después en este estilo. Pero eso va a depender de la experiencia. Y la idea es que con el tiempo vayan agarrando ese tipo de habilidades, ¿de acuerdo? Ok, bueno, pues lo que sigue es que nosotros grafiquemos este tipo de cosas, ¿vale? Y yo creo que pues empezaremos con la 2, empezar a hacer su bosquejo y después si quieren nos pasamos al 10 y luego elegimos algún otro ejercicio. Ah, miren, el 12 también se ve interesante o el 18 que es el 12, miren. Ah, miren, resolvemos 2 y resolvemos el 18. Eh, ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Problemas? No, profesor. Ok, bueno, pues entonces vamos a empezar a trabajar el ejercicio 2. Entonces, el ejercicio 2 hay que buscar, hay que trazar la curva. Ah, qué horrible. Bueno, pues ya ni modo. A ver, entonces, ejercicio 2, página, ¿qué página es esta? 321 y nos da f de x igual a x al cubo más 6x cuadrada más 9x. Perfecto. Entonces empezamos por la derivada.
la derivada de la función es 3x cuadrada más 12x más 9. ¿De acuerdo? El segundo paso pues, es hacer la derivada igual a 0. Es decir, agarramos lo que vale la derivada. Sale que es 3x cuadrada más 12x más 9 igual a 0. ¿Sale? Y empezamos a resolver la ecuación, que es una ecuación cuadrática. Dividimos todo entre 3. ¿De acuerdo? Obviamente, pues tenemos que dividir el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Sale? Con lo cual obtenemos como resultado x cuadrada más 4x más 3 igual a 0. Factorizamos para poder resolver. X más dos números que multiplicados nos den 3 y sumados nos den 4. 3 y 1. 3 y 1. Esto significa que en nuestros puntos críticos tenemos el menos 3 y el otro punto crítico es el menos 1, ¿de acuerdo? Luego, con eso pues, ya dividimos nuestro intervalo y tenemos, bueno, más bien dividimos nuestro dominio, tenemos menos 3, menos 1, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el intervalo menos infinito, menos 3, menos 3, menos 1 y menos 1, infinito. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque el dominio de este polinomio pues, son todos los reales, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues no vamos a tener problemas. Luego, ya que identificamos que ese es el dominio, pues entonces evaluamos en puntos intermedios. Aquí, por ejemplo, valdría la pena evaluar en 0. Aquí yo creo que se nos antojaría en menos 2. Y aquí, pues, un número sencillo que sería menos 4. Sale para identificar si la función es creciente o decreciente en ese punto. Y evaluando la derivada primero en este valor, que la derivada nos quedó 3x cuadrado, entonces sería 3 menos 4 al cuadrado, más 12 por menos 4, más 9. ¿Sale? En este caso sería 3 por 16, menos 48 más 9. Y esto sería 48 menos 48 más 9. Y esto es mayor, bueno, esto es 9 y esto es mayor que 0, que eso es realmente lo que nos interesaba, porque con eso ya sabemos que este intervalo es creciente. ¿De acuerdo? Ya. Ese era lo primero que buscamos. Ahora buscamos evaluar en el segundo. ¿De acuerdo? En menos 2. ¿Sale? Y en este caso, lo que tenemos es la derivada evaluada en menos 2, que sería 3 por menos 2 al cuadrado, más 12 por menos 2, más 9. Esto es igual a 3 por 4 más, no es cierto, eso sería menos 24 más 9. Y esto sería 12 menos 24 más 9. Y esto sería menos 3, que es menor que 0. Y entonces ya identificamos que este intervalo es decreciente. ¿Sale? Y bueno, evaluando en el último punto, ¿sale? En el 0, tendríamos que f' evaluada en 0 y siempre que puedan evaluar en el 0, porque pues, se cancela todo lo que lleva la x. ¿Sale? Siempre que se pueda. Esto es positivo, entonces ya identificamos que ese intervalo es creciente. Aquí no tenemos problemas de asíntotas verticales porque no hay puntos de indeterminación, entonces hasta ahí vamos relativamente tranquilos, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. Ok, entonces vamos a detenernos hasta aquí por el momento. Regresamos a calcular la segunda derivada porque vamos a hacer el mismo tratamiento y después los límites, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darnos una pausa, ¿sale?